pedirle al Señor que sea Él quien esté con nosotros. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites un día más, Señor, estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido para poder darte la honra, la gloria y la alabanza, Señor, aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque nos trajiste hasta aquí este día, Señor, y nos permitiste alabarte y glorificar tu nombre. Ahora, Señor, vamos a escuchar de tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control de cada uno de nosotros. Señor, que seas tú quien hable a cada uno de tus hijos a través de mí. Te doy las gracias, Señor, porque sé que todos vienen con corazones dispuestos a escucharte a través de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a todas aquellas personas que están escuchando esta transmisión, Señor, a través de las redes sociales. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de aquellos hermanos que no pudieron asistir el día de hoy, Señor. También a todos los que están presentes, Señor, y a todos tus hijos en cualquier lugar en donde se encuentren. Te damos las gracias por permitirnos servirte, Señor. Gracias porque tú nos escogiste y nos llamaste, Señor, a ser parte de tu familia. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Me da mucho gusto ver a Irra, ver a todos los que están aquí. Me siento muy contenta de verlos y también un poco nerviosa. Todos los que han estado aquí enfrente saben que está uno bien valiente allá abajo y se sube uno y se pone nervioso. Pero el día de hoy vamos a seguir con la serie que hemos estado viendo durante todo este mes. ¿Quién se acuerda cómo se llama la serie? Socialmente responsables. A la de 3. 1, 2, 3. Socialmente responsables. Vamos a seguir con esta serie que está basada en Génesis 1:28, que dice una parte del multiplíquense y ejerzan dominio. Y el día de hoy el tema que les traigo para compartir se titula Reingeniería de Jesús. Se titula Reingeniería de Jesús. Y ese nombre está un poco raro, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo poco a poco qué significa esta reingeniería de Jesús. Vamos a hablar acerca del papel que tuvo Jesús en la sociedad en la que él vivió, con la sociedad que él convivió, porque durante su estancia en la tierra, Jesús convivió con muchas personas. Jesús estuvo al lado de una sociedad que ya tenía una estructura bien hecha, ¿sí? Él estuvo conviviendo con gente que ya sabía qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Él vivió en una cultura muy arraigada. Jesús convivió con esta sociedad, pero no solo convivió con ella, él reinventó la sociedad con la que él convivió. Él fue y sigue siendo un gran agente de cambio. Y ahorita vamos a ir viendo todos esos conceptos que parecen un poco raros, como reingeniería y como agente de cambio. Pero vamos a ver un video que nos va a traer a recuerdo, nos va a recordar cómo era esa sociedad o esa cultura en la que Jesús estuvo compartiendo cuando estuvo aquí en la tierra. Pastor, ¿podrá poner el audio, por favor? Ok, vamos a poner atención, por favor. Ámbito social. La sociedad de Jesús era muy clasista. Las clases sociales de ese tiempo eran: Roma tenía todo el poder sobre las instituciones judías. Sumo sacerdote era el responsable máximo del templo y el presidente del Sanedrín. Gozaba de una gran dignidad y de una situación económica confortable. Pertenecía al partido saduceo y colaboraba con el poder romano. Su cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores romanos nombraban y destituían sumo sacerdote cuando querían. Saduceos.
Pertenecían a la clase alta del país, era una aristocracia sacerdotal, y grandes propietarios. Políticamente colaboraban con el poder romano intentando mantener el orden público. Religiosamente eran muy conservadores. Se atenían a la ley antigua, y no creían en el reino venidero, ni en la resurrección. Sacerdotes. Eran unos 700, que se encargaban de atender el templo. El clero era pobre, vivía de las ofrendas, y de oficios que buscaba por su cuenta. Los escribas. La mayoría eran laicos. Su misión consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos, y de los problemas que se planteaban. Fariseos. La palabra significa separado. Eran hombres piadosos que conocían bien la ley, y la cumplían al pie de la letra. Ejercían gran influencia en el pueblo, hasta los jefes religiosos seguían sus consejos. Pertenecían a una clase media, eran artesanos, y pequeños comerciantes. Ellos querían estar separados de los que no conocían la ley, y eran considerados impuros por no cumplirla. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza, sino que esperaban un Mesías, que establecería el reino de Dios, y echaría a los romanos y demás ocupantes del país. Celotes. Era un movimiento extremista, y armado. Su nombre significa sentirse celoso de. Pertenecían a las capas más pobres del pueblo, agricultores, jornaleros, y pescadores de Galilea. No se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y asesinatos, aprovechando fiestas religiosas y reuniones del pueblo. Se escondían en cuevas de Galilea, y contaban con el apoyo de las clases populares. Entre los seguidores de Jesús había antiguos celotes, como Simón el Celote y Judas Iscariote. El pueblo. Era la clase social inferior, la plebe. Estaba compuesta fundamentalmente por habitantes del campo, muchas veces descendientes de extranjeros, que conocían la ley solo en lo fundamental, y ni siquiera eso cumplían. Eran jornaleros, curtidores, carniceros, pastores, y todos aquellos cuyos oficios eran considerados impuros. Era la gran masa del país. Mujeres. No tenían los mismos derechos civiles y religiosos que el hombre. Dependían totalmente de su padre hasta los 12 años, en que se celebraban los esponsales y un año después el matrimonio. Entonces pasaban a depender totalmente de su marido. Este podía divorciarse, la mujer no. En el templo, la mujer no podía pasar del atrio reservado a los gentiles, y a las mujeres. En el culto de la sinagoga o del templo, no cumplía papel alguno, solamente escuchaba. La mujer era considerada como menor de edad, y dependía siempre del hombre. Marginados. En Palestina, había grandes grupos marginados por causas religiosas, morales o racistas. Los publicanos eran marginados porque cobraban, por arriendo de los romanos, los tributos sobre las ganancias importadas. Como el dinero cobrado tenía que sobrepasar el tributo, para que les quedara ganancia, cometían muchos abusos, y el pueblo en general los odiaba, y los tenía por ladrones. Algunos enfermos, sobre todo de la piel, eran tenidos por leprosos, y de afecciones mentales y nerviosas, calificados como posesos, se veían apartados de toda vida social, incluso de la religiosa. Los minusválidos. Cojos, ciegos, paralíticos, frecuentemente convertidos en mendigos, eran otro tipo de marginados. Los gentiles. Eran las personas que no eran judíos, y los pecadores públicos. Prostitutas, adúlteras, eran discriminados por motivos morales religiosos. Bien, este video nos pone rápidamente en el contexto de la sociedad, cultura, religión y tipo de organización en la que vivió Jesús. Al principio del video dice que él vivió en una sociedad clasista. Y es lo que vemos, que la sociedad estaba organizada por clases, y esas clases marcaban lo que la gente podía y debía hacer, cómo debía relacionarse y cómo debía reaccionar ante las otras clases que convivían con ellos en su sociedad. Entonces, Jesús llegó a esa sociedad
Él llegó a convivir con esa sociedad, ese era su entorno. Y él llegó a implantar un modelo de gestión, a replantear un modelo de gestión diferente. Él llegó a hacer un cambio radical en cómo la gente convivía con las personas en su sociedad, en su religión y en todos los ámbitos. Dice que el modelo de gestión que Jesús incorporó, dice, planteó no solo un cambio para la sociedad de Israel. Todos sabemos y recordamos que hay un antes y un después de Jesús. Él llegó e hizo cambios en la estructura fundamental de la sociedad en la que vivió y convivió. Dice aquí hay 3 palabritas que hemos visto hasta ahorita que parecen difíciles de comprender. Y la primera dice que Jesús es un gran agente de cambio. ¿Pero qué es un agente? Un agente de cambio es aquel individuo que hace que las personas a su alrededor tengan un cambio de actitud y de comportarse. Dice, Jesús fue el gran agente de cambio porque fue capaz de desarrollar acciones y actitudes en las personas que le rodeaban. A eso se refiere con que Jesús fue el gran agente de cambio. Dice que vino e incorporó una nueva gestión. ¿Y qué quiere decir con gestión? Gestión se refiere a ese conjunto de operaciones y reglas que estaban estableciendo la forma en la que la sociedad se comportaba alrededor de Jesús. Eso era la gestión. O sea, la forma en la que todo estaba organizado y ya funcionaba, porque ya funcionaba. Cuando Jesús llegó, esa sociedad era una sociedad funcional. Y vamos a ser claros en que ahorita para nosotros es fácil ver las carencias que había en esa sociedad. Incluso cuando vimos en el video, vemos y luego captamos, ahí estaban siendo malos con las mujeres, ¿no? Ahí eran machistas. Y vemos todo lo malo que esa sociedad tenía. Pero debemos de poner en contexto que esa era la sociedad en la que ellos vivían. Ellos llegaron a esas reglas de sociedad, a esa sociedad clasista, no de un día para otro. Ellos venían teniendo esas reglas desde hace mucho tiempo, desde antes de que ellos nacieran, desde antes de que nacieran sus padres y los padres de sus padres. ¿Y cómo llegaron a ese tipo de gestión o de organización? A base de prueba y error. Para ellos esa sociedad era completamente funcional. Nosotros ahorita lo vemos desde una perspectiva diferente, porque en la Biblia nos ha enseñado y nos ha, ¿cómo podría decir? Nos ha abierto los ojos o nos ha desmenuzado paso a paso qué era lo que estaba mal. Pero ellos no lo sabían, porque para ellos esa sociedad era funcional. Todo mundo, también siempre hablamos mal de todos ellos, ¿verdad? De todas esas clases que conocemos, decimos, eran hipócritas, ponían cargas en los demás que no podían llevar, pero también hay cosas rescatables de ellos. Ellos conocían la ley de pies a cabeza. Se la aprendían. ¿Cuántos de aquí podemos levantar la mano y decir que nos sabemos la Biblia de memoria? Hay muchas cosas rescatables de esa sociedad. Esa sociedad había llegado a tener esa infraestructura gracias a prueba y error. Y estaban teniendo esa gestión tanto en la sociedad como en la iglesia, porque era lo más conveniente. Todo el mundo ya sabía qué hacer. Todo el mundo ya sabía qué clase pertenecía y qué le tocaba hacer y qué no le tocaba hacer. Ellos estaban trabajando, mal enfocados, pero todos tenían un trabajo, ¿sí? Y entonces viene Jesús y hace un cambio en esa sociedad, pero un cambio tan impactante que no solo afectó a la sociedad de su tiempo, y no solo a la sociedad en la que él convivió, sino que sigue afectando hasta nuestros tiempos,
2000 años después de que él estuvo conviviendo aquí, sigue afectando ese modelo de gestión que él vino a implantar como un agente de cambio. Y hablamos de la palabra reingeniería. El tema se llama reingeniería de Jesucristo. Y les voy a decir primero que nada que Jesucristo vino a ser la primera reingeniería conocida en la historia. Y esto es muy importante y sobresaliente debido a que este concepto de reingeniería se introdujo en la sociedad humana en el año de 1993. Hace apenas pocos años, ¿no? Pero Jesús hace 2000 años vino a aplicar ese concepto antes de que nosotros lo conociéramos. ¿Y qué significa ese concepto? Dice, la reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares. Y vamos a desglosarlo poquito a poquito. Dice, reingeniería es la revisión fundamental, la revisión de los fundamentos sobre los que se basa la religión, la cultura y la sociedad. Revisar desde abajo en qué está sustentada esa sociedad. Y recuerden que nuestro tema es socialmente responsables. Reingeniería, revisar los fundamentos sobre los que se basa, en este caso, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra sociedad. Dice, y el rediseño radical. ¿Qué significa rediseñar radicalmente? Rediseñar significa volver a ser. Quitar los fundamentos que ya estaban y volver a empezar. Pero dice una palabra muy importante, radicalmente. ¿Qué significa radicalmente? De poquito en poquito, hacer un pequeño cambio para que los demás no lo noten. Dice un rediseño radical, o sea, un rediseño que impacte, que se note aunque tú no estés poniendo atención. Ese tipo de cambios que hacen que la gente voltee a ver qué está pasando, aunque antes no tenían la intención de poner su atención fija en eso. Dice también, para alcanzar, o sea, con el objetivo de tener mejoras espectaculares. Lo que les decía, que alguien voltee a ver cuando ni siquiera estaba interesado. Eso fue lo que Jesús vino a hacer con su sociedad, en su tiempo, con su religión. Él vino a hacer cambios fundamentales de raíz a la sociedad que ya tenía años y años de haber funcionado cuando Él llegó. Hizo un cambio tan importante que todos lo voltearon a ver. Y no nada más en esa época, hasta la fecha, miles de personas siguen estudiando el cambio de reingeniería que Jesús vino a hacer a su sociedad. Muchas empresas practican los conceptos que Jesús vino a implantar cuando convivió con las personas en su tiempo. Muchas empresas hacen este tipo de cambio en su infraestructura basados en lo que Jesús hizo. ¿Cuántos años después Jesús sigue haciendo ese cambio radical que hace que hasta las gentes incrédulas se fijen en el modelo que Él vino a implantar? Él vino y modificó el propósito del trabajo. Yo les decía, ¿ellos trabajaban? Sí. No eran flojos, no eran personas que no les interesara el estudio. Ellos trabajaban arduamente en el papel que la sociedad ya les había dado. Unos dice que reescribían ¿qué? Las leyes, dependiendo de lo que en su sociedad pasaba. Eran personas que trabajaban, pero los fundamentos estaban mal. Entonces Jesús vino y rediseñó el propósito del trabajo de todos aquellos que ya estaban en esa sociedad. Él vino y cambió los fundamentos desde la base. ¿Y eso fue fácil para Jesús? ¿Cuánta gente no se puso en su contra? ¿Cómo terminó el Señor Jesús por hacer
esa reingeniería, ese cambio en los fundamentos, ese cambio radical en su sociedad. No fue fácil. Y seguramente las personas que vivieron en la sociedad junto a él lo tiraban ¿de qué? Estaba loco, pues si esto ya funciona así desde hace cuántos años, ¿por qué vamos a cambiarlo? ¿Sí o no? Dice, él volvió a empezar arrancando de nuevo. Dice que la reingeniería no es hacer más con lo que ya está, sino quitar lo que está y poner todo nuevo. Y vamos a ver que Jesús vino a cambiar los esquemas, vino a cambiar todo lo que estaba. Él causó un impacto extraordinario, no solo con todo lo que él enseñaba, no solo con todo lo que él decía, sino como él actuaba. Porque él venía a sanar a personas en el día de descanso, cuando eso estaba mal ante la ley. Porque él vino y cambió todo desde sus cimientos, no importándole, haciendo un agente de cambio, primero con los 12 que estuvieron a su alrededor, y después esos 12 se convirtieron en agentes de cambio que hicieron que el cristianismo sea lo que es hasta nuestros tiempos. Y entonces Jesús hizo tambalear los esquemas de esa sociedad, hizo que todo eso cambiara. Y dice que él realizó en la organización, pero ese cambio era un cambio de ruptura. No podía convivir los cimientos viejos, los fundamentos viejos con los nuevos. ¿O sí fue así? No. Dice la palabra de Dios, dice en... Espérame tantito. Dice en Lucas 5 del 36 al 39 que Jesús enseñaba con parábolas. Ya sabemos, ¿verdad? Que Jesús enseñaba con parábolas. Y les dice con respecto a esta reingeniería, les dice, nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo. Dice, porque si lo hacen así, habrán roto el vestido nuevo. Le habrán quitado un cacho a ese vestido nuevo. Dice, pero ese retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a reinventar todo desde los fundamentos. No vino a poner un parchecito aquí para que medio funcionara y otro parchecito acá. Él vino, cambió todas las vestiduras. Dice, sigue diciendo, dice, no echa vino nuevo. Exacto. Jesús no vino a echar vino nuevo en esos odres viejos. Dice, de hacerlo así, el vino nuevo habrá de ¿qué? De romper esos odres. Y ahí tenemos la imagen, ¿no? No lo cambié. Ahí tenemos la imagen. ¿Me ayudan a cambiarlo arriba, por favor? Dice, él hizo un cambio organizacional de ruptura. No vino a hacer pequeños remendos. Dice que hizo cambios espectaculares. No vino a echar pequeñas porciones en odres viejos. Y dice también que la sociedad que recibió a Jesús es la misma sociedad que nos recibe a nosotros como cristianos en esta época. Ellos resistieron el cambio. Porque no dijeron, ¡ay, sí, qué buenas ideas! Hay que cambiar toda nuestra estructura que ha funcionado. ¿Verdad que no? Lo atacaron, lo persiguieron, incluso lo crucificaron. Pero dice Jesús, sigue diciendo en el siguiente, que habla aquí acerca de esa resistencia al cambio. Dice, y nadie que haya vivido vino añejo, otra vez, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Nadie que haya vivido en una sociedad que ya tiene una estructura y un fundamento va a decir qué bueno es el cambio, porque nos saca de nuestra zona de confort.
Y Jesús lo que vino a hacer, esa reingeniería que vino a hacer, sacó a todos de balance, movió los cimientos de toda su sociedad. Y entonces él en este versículo expresa cómo la gente está reticente al cambio. Dice, nadie que haya bebido ese vino viejo quiere el vino nuevo. ¿Por qué? Porque ya conoce lo que está estructurado. ¿Y eso nos pasa a nosotros, hermanos? ¿Alguno de nosotros nos ha pasado alguna vez? No nos gusta salir de nuestra zona de confort. Nadie. Me acuerdo mucho es una anécdota que voy a contar a la mitad, pero un pastor que conocí en Querétaro, cuando conoció a Isaac y lo invitó a su iglesia, él andaba plantando una iglesia. Entonces andaba en las calles buscando a personas que fueran a congregarse a la nueva iglesia. Y cuando conoció a Isaac, se puso a platicar con él y le dijo, entonces tú ya eres cristiano, ¿ya te congregabas en una iglesia? Sí, qué bueno que viniste porque no nos congregamos en ningún lugar. Y él contestó, es que nosotros estamos buscando gente nueva. Casi le dijo, ¿tú ya vienes de una iglesia? No, gracias, hermano, no necesitamos. ¿Por qué creen que pasó? ¿Por qué creen que este pastor tenía la visión de llevar pura gente nueva a su iglesia? ¿Es más fácil reeducar a alguien o educarlo desde un principio? Educarlo desde un principio, ¿verdad? Porque no tiene esos fundamentos arraigados dentro de sí. Es mucho más fácil crear una nueva sociedad que reeducar y reinventar la que ya tenemos. Porque esa sociedad en la que ya vivimos tiene bases fundamentadas desde hace mucho tiempo. Y entonces por eso que el trabajo de Jesús y el trabajo de cada uno de nosotros como sus servidores de Jesús no es una tarea fácil, porque hay que enfrentarnos a los paradigmas o los pensamientos que ya tiene nuestra iglesia, que ya tiene nuestra sociedad, que ya tiene nuestra familia, amigos, hermanos y hasta que tenemos nosotros mismos. Debemos hacer una reingeniería, pero ¿desde dónde viene esa reingeniería? ¿Desde dónde va a venir? Ahora, además, tener un cambio, que se implique un cambio de fundamentos, causa miedo. Porque es mejor lo ya conocido, porque no sé cómo va a funcionar, ¿verdad? Si yo voy a hacer un cambio desde la estructura, no sé si va a funcionar o no, pero Jesús nos alienta primero porque no vamos a hacerlo a ciegas. Primero porque Jesús ya fundamentó los cambios que se tienen que hacer desde raíz. Y segundo, porque nosotros tenemos fe en Él, que Él está con nosotros y que Él nos va a guiar paso a paso en los cambios que se tienen que hacer, aunque nos dé miedo lo por venir. Siempre platicamos con Isaac algo que se llama curva de aprendizaje. Cuando nosotros hacemos un cambio, no hablo de un cambio radical, un pequeño cambio en cualquier área de nuestra vida, empiezan a surgir problemas, cosas inesperadas, que ya estamos acostumbrados que esto funciona así, pero como hice un pequeño cambio, entonces ya no salió como yo esperaba. Pero nosotros tenemos la certeza de que Jesús está con nosotros, que Él nos guía, que Él guía nuestras decisiones y todos los cambios que vamos a hacer desde nuestros fundamentos. Si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra mirada en los fundamentos que Jesús vino a poner cuando reinó su sociedad, vamos a tener fuerzas no solo, le dan otra por favor, no solo para aguantar los tiempos de cambio, porque es bien diferente. Jesús vino a ser un agente de cambio, no vino a soportar los cambios. Si nosotros fundamentamos nuestra fe y los cambios que vamos a hacer en cada uno de nuestros ministerios, iglesia y sociedad, no solo vamos a aguantar los tiempos de cambio, sino que vamos a producir resultados sorprendentes. No solo vamos a soportar que haya problemas en la iglesia, sino vamos a producir
esos cambios, esos resultados sorprendentes que hagan que la gente que antes no nos miraba voltee a ver a Ministerios Palabra de Vida. Que la gente que antes no sabía que había una iglesia aquí vaya pasando y tenga que voltear, porque es un cambio espectacular. Que aunque la gente no tenga su atención puesta en nosotros, esos resultados sorprendan como lo hizo el ministerio de Jesús en la tierra. Vamos a ser agentes de cambio. Vamos a darle la siguiente, por favor. Y ahora vamos a, ya hablamos de la cultura en la que vivió Jesús. Una antes, por favor. Ahora vamos a centrarnos en Ministerios Palabra de Vida. Así como nos contextualizamos en la sociedad que Jesús vivió y los cambios que se tuvieron que hacer, que Él hizo, porque eran necesarios, que ellos no conocían, ni nosotros sí, ahora vamos a centrarnos en Ministerios Palabra de Vida. Vamos a ver y poner en tela de juicio si esos fundamentos están bien cimentados. Vamos a ver esa fotografía que tenemos ahí enfrente y a tratar de pensar, no en ese día porque no sé cuándo se tomó, pero fíjense, alcancen a ver si se alcanzan a ver sentados ahí. Y si no, traten de pensar que cuando es domingo, primero o segundo culto, o cuando es sábado, o cuando es martes o es jueves, ¿dónde están ustedes primero dentro de la iglesia? ¿Dónde nos visualizamos sentados en la iglesia? ¿O estaban ustedes en el cuarto de oración? ¿O estaban aquí enfrente en la alabanza? ¿O estaban escondidos en el cuarto de multimedia? ¿Dónde están cuando es día de culto? Vamos a contextualizar ahora la sociedad en la que nosotros estamos, en donde Jesús vino y nos puso. Y vamos a pensar si estamos siendo el agente de cambio que Jesús quiere que seamos. ¿Estamos en el lugar que Jesús nos puso? ¿Estamos en donde Él quiere que estemos para hacer esa reingeniería de nuestra sociedad? Hay que ver, ahora vamos a ver, dice, el verdadero cambio que Jesús hizo en esa reingeniería, ¿de dónde venía? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? La primer persona que hizo esos cambios fue Jesús, porque Él no solo enseñaba, predicaba y decía parábolas, Él sanaba, perdonaba, ayudaba, comía con los gentiles. Entonces, ese cambio que Ministerios Palabra de Vida necesita es de adentro hacia afuera. No podemos cambiar nuestra sociedad si nosotros no cambiamos. Y entonces viene esta pregunta que les voy a hacer. ¿Desde dónde debe ser el cambio? ¿Desde nuestras iglesias? ¿Desde nuestra iglesia? ¿Sí? Más adentro, ¿verdad? Entonces, ¿desde los pastores? ¿No? ¿Más adentro? Ok, entonces desde los servidores, desde los que pasan aquí al frente, desde los que barren, ¿desde ahí? Díganme desde dónde. ¿Desde ahí el cambio? Bueno, entonces, no, más adentro. Hay que hacerlo desde la congregación. No, más adentro. Señalen desde dónde debe de ser ese cambio radical. Desde aquí para afuera. Para que haya un cambio radical y una reestructura de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestra forma de relacionarnos con los demás, el cambio debe empezar desde aquí adentro. Y entonces posicionémonos. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos llegando a los talones de la estatura perfecta de Jesús? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Contiene ahora el contexto en el que nos tocó vivir. Ya vivimos en qué contexto vivió Jesús. Veamos si Ministerios Palabra de Vida, si Yuri, si Lucerito, si cada uno de los que estamos aquí, estamos siendo ese cambio que nuestra sociedad necesita. Vamos a ver cómo está nuestra sociedad.
Formamos parte de una sociedad moderna e ideal, donde ya nada importa o todo da igual, donde nadie mide las consecuencias porque solo importan los resultados, y si hay personas afectadas simplemente serán ignoradas. Hemos construido un mundo tecnológico y moderno, destruyendo recursos, vida y naturaleza porque lo que está mal a casi nadie le interesa. Un ser humano es la clase que puede dominar lo que esté a su paso, aunque no sea capaz de dominarse a sí mismo, ya que eso no tiene caso. Aquí es más hombre el que engaña a más mujeres, no importa los sentimientos, solo tiene que buscar placeres. Un hombre de verdad es el que sabe más de sexo y suposiciones, no pierde el tiempo con el amor porque lo aprovechen ambiciones. Es más mujer la que usa la hipocresía antes que la cortesía, la que sabe criticar en lugar de aconsejar, la que se hace más operaciones porque es más importante su apariencia que sus emociones y conciencia. Hoy en día la sociedad actúa y luego piensa. Si eres niña, aprendes a desnudarte antes de menstruar y puedes quedar embarazada para luego abortar y tranquila. Eso es algo muy normal. Para madurar debes aprender a beber y fumar. Llegarás a viejo cuando comiences a aburrir y estorbar. No hace falta compromisos para besarte y acostarte con alguien más. Aquí eres libre de buscar y probar lo que te excite más. Extraño, conocido, amigo o familiar, ninguno importa porque a cualquiera se puede ignorar. No importa si la música que escuchas te hace ver como un delincuente, lo que importa es que el ritmo sea pegajoso y vulgar porque es lo que entretiene a la gente. Tu nivel de vida se mide por las cosas que puedes comprar y te juzgarán por tu forma de aparentar, porque aunque a nadie le importes debes encontrar la manera de agradar y encajar en un grupo que cuando le necesites te va a abandonar. En una sociedad, saber más, tener más y poder más son herramientas para comprar, destruir y humillar a los demás. Y si tienes menos, sabes menos y puedes menos, tienes las excusas para resignarte, quejarte y abandonarte. Aquí no se viene a solucionar ni a mejorar, aquí vienes a culpar a otros cuando tú les llegas a fallar y si quieres, sus disculpas puedes esperar. Fundamos creencias para contradecir las de otros. Los prejuicios de un solo hombre justifican miles de muertes en cada guerra. Los pueblos culpan a los gobiernos que ellos mismos eligieron. Los maestros mantienen ignorantes a sus estudiantes y son más peligrosos los policías que los asaltantes. Nadie va a la escuela para aprender porque es más fácil copiar y si tenemos buenos resultados cínicamente podemos presumir y celebrar. Tenemos tecnología para comunicarnos con los que están distantes, aunque ignoremos a los que están a nuestro lado en cada instante. Algunos esperan un apocalipsis porque quieren un nuevo mundo y otros anhelan transportarse a otro planeta, pero muy pocos hacen algo para preservar lo que de este nos queda. Esa es en la sociedad en la que estamos viviendo. Eso quiere decir y nos debe de poner a todos a pensar si estamos siendo el agente de cambio que Jesús nos dejó ser. ¿Estamos utilizando esa reingeniería que Jesús nos dejó como fundamento? Y si lo hubiéramos hecho, ¿estaríamos así? Tenemos que empezar a pensar en qué cambios fundamentales debemos hacer, en cómo debemos de salir de esa zona de confort para hacer un cambio radical, para que la gente voltee a vernos a nosotros, para ser ese agente de cambio que la iglesia necesita, que nuestra familia necesita. Tengo que ser yo ese agente de cambio que Jesús vino a ejemplificar cuando Él vivió en esta tierra. Tenemos que cambiar la estructura desde los cimientos, desde nuestros cimientos, para dejar todas las estructuras que ya tenemos preconcebidas y hacer lo que Jesús quiere que hagamos con nuestra sociedad, para poder ser socialmente responsables. Porque si no estamos siendo responsables de la sociedad que acabamos de ver. ¿Y es mentira ese video? Se oye fuerte, incluso pensé en si era prudente pasarlo porque habla de sexo, habla de tantas cosas y dije, ¿será prudente pasar eso? Pero si lo vemos en la calle, ¿por qué nos espantamos de verlo aquí adentro? Tenemos que estar haciendo esos agentes de cambio del ejemplo que Jesús vino a ponernos, hacer esa reingeniería que Él vino a implantar, que sigue funcionando 2000 años después de que Él nació. Vamos a levantarnos y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude a innovar.
a cambiar esas relaciones humanas que tenemos con los demás, a ser esos cristianos que no solo le dicen a los hermanos cuando los vemos, Dios te bendiga, que dejamos que Dios bendiga a los demás a través de nosotros. Vamos a pedirle a Dios perdón por todas esas veces que no hemos sido agentes de cambio que Él nos mandó a hacer en esta tierra que fuéramos. Pedirle perdón por todas esas veces que dejamos de ser sal en este mundo. Hay que pedirle perdón por esas veces que dejamos que la comodidad nos mantuviera en la sociedad en la que estamos. Por esas veces que nosotros dejamos y nos dejamos amoldar por nuestro entorno en vez de venir a ser agentes de cambio. Vamos a cerrar nuestros ojos y cada uno con sus palabras pídale perdón a Dios por todas esas veces que no nos dejamos ser usados por Él. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de todos los errores que hemos tenido, porque a pesar de que muchas veces no hemos hecho ese cambio radical en nuestras vidas, tú sigues poniendo tu amor, tu vista, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, porque tú sigues escogiéndonos de entre toda la sociedad allá afuera. Tú nos sigues escogiendo, Señor, para poner en nosotros, para que las personas puedan ver ese cambio radical, Señor, que la sociedad necesita. Gracias, Señor, porque a pesar de que no lo merecemos, Señor, tú nos sigues capacitando, Señor, tú nos sigues poniendo para demostrar ese amor que tú viniste a poner hace 2000 años. Ayúdanos, Señor, a reinventarnos cada uno de nosotros para que la gente que esté a nuestro alrededor, Señor, pueda ver tu amor a través de nosotros. Que ellos puedan, Señor, ver esa reingeniería, ese cambio estructural, Señor, desde adentro, para que lo podamos proyectar a nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a ser socialmente responsables. Ayuda a multiplicar tu amor en los demás, Señor. Tómanos, Señor, y síguenos ayudando en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias al Señor por la palabra que hoy hemos escuchado. Tomémoslo en cuenta, ¿verdad, hermano? Y seamos agentes de cambio que tanta falta le hacen a nuestra sociedad. Queremos cerrar esta transmisión no olvidando y recordando a nuestros hermanos que nos miran. El día jueves tendremos nuestro culto de intercesión en punto de las 7:30, así que conectémonos. Por ahí hay sorpresas en la página de la iglesia. Véanlas, chequenlas para que todos podamos ser partícipes de lo que está sucediendo en la iglesia. Dios les bendiga, hermanos.